Lo que vamos a hacer, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, toma control de los aires de este lugar. Padre, toma control de mi mente, Señor, de mis ojos. Toma control de mi boca, de mi corazón, de mis manos, de mis pies, Señor, para que pueda hablar tu palabra y mis hermanos también que van a hablar ahora, Señor, podamos hablar lo que dice tu palabra y se estipula en ella. Que nada, Señor, sea contrario a lo que se dice en la palabra tuya. Úsanos, Señor, conforme a tu palabra. Úsanos conforme a lo que tu Espíritu Santo necesitas hablarnos en esta mañana. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios poderoso? Y que Dios está en medio de cada uno de ustedes y de mí, poderoso. ¿Y qué más dice la palabra? Poderosísimo. Él está con nosotros y con cánticos se posa, con gozo, con cánticos de poder, de autoridad sobre nuestras vidas. Tenemos que entender que estamos en un mundo en el cual vimos estos días atrás lo que es guerra espiritual y hablábamos que no es una lucha contra Satanás, sino que era recordarle al enemigo, a Luzbel, a Satanás, que la soberanía es de Dios, le pertenece a Dios y él no tiene cabida. Ante una guerra espiritual, un cristiano o una cristiana debemos prepararnos de antemano. Sabemos que en el Evangelio de Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu Santo o el Espíritu llevó a Jesús al desierto y ahí Satanás empezó a tentarlo para ver si caía. Satanás le decía la palabra y Jesús le respondía la palabra. Una cosa es saber la palabra, recitar la palabra, y otra cosa es saber que la palabra tiene poder, autoridad y que rompe todo yugo. Satanás sabe la palabra de memoria. Jesús sabía que la palabra es autoridad y que es salida de la boca de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Los hijos de Dios tenemos que saber que no es recitar la palabra. Yo les puedo decir a ustedes, díganme el Salmo 23 y lo pueden decir. Díganme el Salmo 91 y lo pueden decir. Díganme el Salmo 121 y lo pueden decir. Sabremos lo que está diciendo. Sabremos el contenido poderoso de cada palabra, cada renglón, cada versículo, cada fracción de la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios ha venido para romper todo yugo, toda atadura, toda ligadura. Dice Isaías capítulo 10 que el yugo se pudre a causa de la unción. La palabra unción es, y viene del griego la palabra, la palabra ungido, que es del hebreo, que significa también el Cristo, que es en griego Cristo. Y sabemos que cuando viene Cristo, todo yugo, espíritu inmundo tiene que salir. Y cuando viene un cristiano y una cristiana de verdad, todo lo que hay en el lugar que los pies de nosotros pisen tiene que huir. Ahora, ¿lo creemos de verdad? ¿Lo establecemos de verdad? Les voy a pedir que nos concentremos en la palabra. Hay muchos distractores en este momento, pero les voy a decir algo. Nada hacemos con decir el Salmo 1 de memoria. Nada hacemos con decir y recitar la palabra de memoria. Dije muchas veces que a veces los mismos espíritus inmundos, huestes, potestades, principados, se saben la palabra de memoria. Así es que no rajemos los cristianos que decimos versículos bíblicos, porque Satanás dice los versículos bíblicos. Cuando decimos los versículos bíblicos y no entendemos el poder que hay en ellos, nos parecemos al ejército de Satanás. Pero cuando leemos la palabra con poder y autoridad, sabemos que somos hijos de Dios y todo tiene que someterse, porque Satanás está vencido. Amén. Hay unos aspectos que nosotros como cristianos tenemos que saber. Pero primero vamos a ir, si me regalan un poquito de agua, se los agradezco, a Efesios capítulo 6, que todos lo sabemos de memoria. Y si les digo que me lo digan, me lo van a recitar. Y gloria a Dios porque se lo saben. Porque como Jesús sabía la palabra, al enemigo hay que responderle también con la palabra, pero con autoridad. Satanás repite la palabra sin autoridad. Nosotros la decimos con autoridad, con poder y con la unción
que Dios nos da y el poder del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que este texto lo leímos varias veces, Efesios capítulo 6, versículo 10, en toda esta serie que hemos tenido. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcas ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. ¿Cómo adquiría Jesús la fuerza y el poder? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, pero sobre todo siendo obediente al Padre hasta lo sumo, hasta la muerte y la muerte más vil, la muerte en cruz. Entonces nosotros tenemos que ser igual. Por lo tanto, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la única forma de estar firmes contra las acechanzas del diablo? Tener la armadura de Dios. Y sabemos realmente, no es recitar el calzado, el evangelio, la batalla, no. Es saber realmente lo que es la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura, nuevamente ¿de quién? De Dios, segunda vez que lo repite, para que puedan resistir el día malo. Y ya hablamos del día malo con el Salmo 20 la vez pasada y con la carta de Pedro. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y si hay verdad, no hay mentira. Vístasen con la coraza de la, y si hay justicia, no hay. Amén. Dice también, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la, y si hay paz, no hay guerra, no hay discordia, no hay pleito, no hay conflicto, no hay chismes. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. Oiga, por tercera vez repite aquí el nombre del maligno, Satanás o el diablo, como usted quiera llamarlo. Tomen el yermo de la ¿qué? Y si tenemos salvación, no tenemos condenación. Amén. Y la espada ¿de qué? Del Espíritu, que es la palabra bien usada. Porque alguien, oiga, la gente me dice, ¿vio usted un predicador que anda por ahí? Un habitante de calle que es adicto, que es alcohólico y anda con la palabra de Dios por todo lado. Hasta el diablo sabe la palabra de Dios. Pero son almas cautivas. En un momento se la aprendieron y eso no quiere decir de que sea una persona que esté centrada en Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que estar ¿qué? Sobrios. También tenemos que ir aprendiendo, y lo digo por mí mismo, a controlar nuestro mal carácter e ir controlando las chichas y no siendo iracundo, sabiendo que en el Señor Él nos va a ir transformando poco a poco. Y ya no somos lo que éramos antes. Ya somos un poquito menos chichosos, ¿verdad? Dice, y orando en un poquito de tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo aquí recomienda que oren por él también. Ahora sí, como ya no sabemos de memoria del calzado, el escudo y todo eso, y todo lo aplicamos, no lo estoy haciendo como mofa en ningún momento, sino que lo sabemos bien, y no solamente lo sabemos, sino lo aplicamos. En Mateo 4 le dije que Jesús estuvo ¿cuánto tiempo en ayuno y oración? Para enfrentarse. Jesús estaba en esos tiempos en el día malo,
que el enemigo venía con todas las fuerzas para tentarlo. Ahora, recordemos las cualidades que vimos en Ezequiel, capítulo que era, que habla de cómo era Luzbel. Ezequiel 28, vimos todo que está en el versículo del 11 en adelante, especialmente la parte B del versículo 12. Y dijo que él era lleno de sabiduría. Era muy feo, era hermoso. Y dice que era con unas vestiduras, todas las cualidades las tenía, y tenía el sello de la perfección. O sea, no era jugando. Todo eso lo vimos la vez pasada. Les recuerdo nada más para saber que no nos estamos enfrentando a cualquier cosa. ¿Está caído? Sí. ¿Está vencido? Sí. Pero en las actitudes suya y mía le damos el poder y la autoridad a él. Él no tiene poder ya. Pero en la actitud que usted haga y que yo haga, le estamos dando el poder y la autoridad nuevamente a él. Ahora, para poder esto, un cristiano, una cristiana tiene que aprender a ser un guerrero formado, fortalecido a través de la palabra de Dios. Dice la palabra que tiene que tener afinidad con el Espíritu Santo. Aquí estoy parafraseando. Tiene que tener una intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en oración. Tiene que ser una persona que profundice y estudie, y no solamente estudie, sino que practique la palabra de Dios. Dije 3 cualidades de lo que es un guerrero y algunas características que tenemos que tener. Así es que aquí todos tenemos esas cualidades, porque sé que aquí estamos y por eso estamos aquí. Dice también que tiene que creer firmemente que Satanás es un enemigo vencido, pero que anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. O sea, anda asustando. El guerrero o la guerrera tiene que saber que tiene que ser obediente. Una persona que se somete a las autoridades, que no hace lo que le da la gana, lo que piensa que debe hacer, sino tiene que estar sometida a las autoridades. Y la autoridad tiene que estar sometida totalmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Obedece las órdenes. Sigue un plan estratégico contra el enemigo, como la palabra de Dios lo diseña en Efesios capítulo 6, que lo leímos ahora. Conoce bien toda la jerarquía en que está armado el enemigo para poder enfrentarlo. ¿Y cómo está armado el enemigo en su jerarquía? Principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes y huestes de maldad. Conoce bien la jerarquía. Sabe bien que las armas no son armas naturales, sino que las armas es la palabra de Dios, como vimos ahora en Efesios capítulo 6. Tiene que ser una persona, un hombre y una mujer de oración. La oración tiene que ser profunda, en una comunión intensa con el Padre a través del Espíritu Santo y en una armonía con Jesucristo. Tiene que ser una persona que a través de su oración se sienta y refleje caminando por donde quiera que vaya, que la presencia de Dios está en él o en ella. Tiene que ser una persona que la palabra de Dios es su espada y que es realmente libre a través de la palabra y lleva libertad a los cautivos a través de la palabra de Dios. Tiene que ser una persona que está en una unidad, sometida realmente a lo que la palabra de Dios dice. Si algo que digo no les parece, pueden levantar la mano. No hay ningún problema. Tiene que ser una persona unida al mismo cuerpo que es la iglesia. Una persona que está sometida totalmente al Espíritu Santo. Una persona que persevera, que se congrega, que ora. Ahora, eso es una guerrera y un guerrero. Tiene que tener una autoridad.
no una autoridad de mala crianza, no una autoridad de levantar la voz fuerte, sino una autoridad sabiendo que el Espíritu Santo lo está guiando y sabe que lo que dice es palabras de fuego, de poder, de autoridad, porque el Espíritu Santo está en él o está en ella y sabe que en esa autoridad tiene la victoria. Tiene que ser una persona también que esté en ayuno y oración para saber que cuando va a enfrentarse a la hueste de maldad, a los principados, potestades, gobernadores, ellos tienen que seguir huyendo. Ustedes no tienen que huir. Les conté el otro día la experiencia de un ex pastor que se enfrentó a una persona y cuando los ojos se le pusieron brillantes rojos, le dijo: espiritico, quédese quedito, salió corriendo. No salió corriendo el espiritico, salió corriendo el pastor. No estaba preparado en ese momento. El ayuno debe ser un ayuno realmente planificado, un ayuno en una dirección, un ayuno sabe el sentido donde va, como aquel que lanza una flecha y da en el blanco. Tiene que tener una comunión íntima y una comunicación íntima con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que ser una persona que a pesar de sus defectos lucha por caminar en santidad e integridad y perseverancia. Tiene que saber que es por medio de la sangre de Cristo que Satanás fue exhibido públicamente y fue vencido a los pies de la cruz del Calvario, y que sabe que Jesús resucitó y sepultó al enemigo porque ya está vencido, y sabe que todo lo que va a hacer lo hace en el nombre de Jesús. Nos quedó bien claro, ¿verdad? Y lo aprendimos todo. Amén. Yo después les paso la lista, no se preocupen, aunque algunos ya la tienen, los que estuvieron en un curso de guerra espiritual. Usted y yo estamos capacitados para enfrentar todo lo que tenemos que hacer. Usted y yo estamos capacitados porque somos cristianos y cristianas. Usted y yo aceptamos a Jesús, como hablamos en unas prédicas anteriores. Realmente lo que es aceptar de Jesús no es que diga yo lo acepto y después sale corriendo a hacer otras cosas. Usted y yo sabemos que el enemigo no nos puede tocar. Y si nos toca es porque usted y yo abrimos una puerta. Es porque usted y yo hemos dejado de orar. Es porque usted y yo no leemos la palabra y no nos sometemos. La persona rebelde que hace lo que quiere y cree tener la verdad en todo y que no se somete a autoridades. Si no se somete a una autoridad acá, menos se va a someter a Dios, porque Dios le va a exigir más todavía. Tenemos que entender también que no es tirar, como decimos, balas a lo loco. Todo tiene que ir en una dirección correcta. Dígale al que está a la par: no temas. De pie, con la armadura de Dios bien puesta. Y sabes bien que el enemigo no te puede tocar, porque eres escogida, escogido por Dios, porque Dios te ha puesto una corona, la cual te señala y te identifica como una hija e hijo de Dios. El enemigo vendrá a hacerte bulla. El enemigo vendrá a querer aprovecharse del día malo, pero tú le vas a decir: escrito está, Satanás, apártate de mí, porque soy un hijo o una hija de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Soy propiedad de Cristo. Tengo el sello del Espíritu Santo y por lo tanto tú no me puedes tocar. Amén. ¿Usted lo cree? Dele un aplauso al Señor. Amén. En esta oración de libertad o liberación que la hicimos la vez pasada, la vamos a volver a hacer. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Vino a este mundo, que por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó en María, nació como todo niño, predicó el evangelio de la verdad, perdonó mis pecados, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre.
que Jesús tiene toda potestad y toda autoridad sobre todo el universo, sobre todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Jesús nos delegó esa autoridad a nosotros, los hijos de Dios, y nos ha dado poder y autoridad para predicar el evangelio, para orar por los enfermos para que sean sanos y para echar fuera todo demonio. Y sabemos que en el nombre de Jesús yo he sido perdonado y tengo un lugar en las moradas celestiales, que cuando el ángel de Dios abra el libro de la vida, Él va a decir mi nombre y el Señor mi Dios me dará una corona, la corona de la vida eterna, y que estaré sentado en la mesa en la boda del Cordero. Amén.